En un pueblo polvoriento al borde del desierto, donde el sol quemaba la tierra y el viento arrastraba ecos de antiguas promesas, se alzaba la hacienda del millonario don Esteban Salazar. Su riqueza era legendaria, como lo eran sus excentricidades. Hombre de mirada fría y corazón endurecido, don Esteban era conocido por sus apuestas imposibles, desafíos que ponían a prueba el alma de los hombres. Pero ninguna de sus apuestas había causado tanto revuelo como la que lanzó un tórrido mediodía en la plaza del pueblo. Con un vaso de mezcal en la mano y su sombrero de ala ancha ladeado, don Esteban se paró en el centro de la plaza, rodeado por vaqueros, comerciantes y curiosos. Su voz retumbó como un trueno: escuchen bien, todos. Tengo un caballo, el más salvaje que jamás hayan visto. Furia, lo llamo. Nadie, ni el mejor domador, ha logrado montarlo sin terminar con los huesos rotos. Apuesto mi mejor parcela de tierra, 1000 acres, a quien logre domarlo. Pero si fallan, trabajarán un año en mis campos sin paga. ¿Quién se atreve? El silencio cayó como un manto. Los hombres se miraron entre sí, dudando. Furia no era un caballo cualquiera. Era una bestia negra como la medianoche, con ojos que parecían arder y un temperamento que desafiaba a la muerte. Muchos lo habían intentado, vaqueros curtidos, jinetes de rodeo, incluso forasteros con nombres famosos. Todos habían terminado humillados, tirados en el polvo mientras Furia relinchaba triunfante. La apuesta de don Esteban no era solo un desafío, era una trampa. En el borde de la multitud, escondido tras un barril, estaba Juanito, un muchacho de apenas 13 años. Flaco, con el rostro sucio y la ropa hecha jirones, era uno de los tantos huérfanos que vagaban por las calles del pueblo, sobreviviendo con migajas y pequeños hurtos. Nadie le prestaba atención, pero sus ojos brillaban con una chispa distinta, una mezcla de hambre y determinación. Había oído hablar de Furia, y aunque no tenía un peso en el bolsillo, soñaba con lo que 1000 acres podrían significar: una vida lejos de la miseria, un futuro. Esa noche, mientras el pueblo dormía, Juanito se coló en los establos de la hacienda. La luna iluminaba el corral donde Furia estaba atado, pateando la tierra con furia contenida. El muchacho se acercó, con el corazón latiéndole como un tambor. Tranquilo, amigo, susurró, extendiendo una mano temblorosa. Furia resopló, sus ojos relampagueando, pero no se alzó sobre sus patas traseras como solía hacer. Había algo en la voz de Juanito, una calma que parecía desarmar a la bestia. Durante horas, el niño habló con el caballo, contándole historias de las calles, de su madre que murió cuando era pequeño, de sus sueños de un hogar. Furia escuchaba, inmóvil, como si entendiera. Al amanecer, Juanito regresó al pueblo, con la cabeza llena de ideas. Sabía que no podía presentarse ante don Esteban como un simple muchacho de la calle. Necesitaba un plan. Durante días, observó a los vaqueros, estudió cómo movían las riendas, cómo usaban el cuerpo para mantener el equilibrio. Robó un sombrero viejo de un espantapájaros y se lo calzó, sintiéndose un poco más valiente. Pero también sabía que no era solo cuestión de técnica. Furia no era un caballo que se doblegara por la fuerza, había que ganarse su respeto. El día del desafío llegó, y la plaza estaba abarrotada. Hombres de todo el condado habían venido, algunos para intentar domar a Furia, otros solo para ver el espectáculo. Don Esteban, sentado en un palco adornado con telas rojas, sonreía con arrogancia. Uno a uno, los jinetes subieron al corral. El primero, un vaquero de Sonora, salió volando en menos de 10 segundos. El segundo, un hombre fornido de Chihuahua, resistió un poco más, pero terminó con una pierna rota. La multitud jadeaba y aplaudía, mientras don Esteban reía, saboreando su victoria. Entonces, un murmullo recorrió la plaza. Juanito, con su sombrero raído y una cuerda enrollada al hombro, se abrió paso entre la gente. «Yo lo domaré», gritó, su voz quebrándose por los nervios. Las risas estallaron como petardos. ¿Un niño de la calle? ¿Un mocoso contra Furia? Don Esteban lo miró de arriba abajo, sus ojos entrecerrados. «Tú, pequeño ratón, ¿crees que puedes con mi caballo? Si fallas, trabajarás en mis campos hasta que te pudras».
No fallaré, respondió Juanito, con una seguridad que sorprendió a todos, incluso a él mismo. El corral se abrió, y Furia salió como un torbellino. La multitud contuvo el aliento. Juanito, con movimientos lentos pero firmes, se acercó al caballo. No llevaba látigo ni espuelas, solo la cuerda y su voz. Tranquilo, amigo, dijo, como aquella noche en el establo. Furia pateó el suelo, pero no atacó. Juanito dio un paso más, luego otro, hasta que estuvo lo bastante cerca para tocarlo. La plaza estaba en silencio, tan solo se oía el viento y el resoplido del caballo. Con un movimiento rápido, Juanito lanzó la cuerda, atrapando el cuello de Furia. La bestia se alzó, relinchando con furia, pero el muchacho no se inmutó. Saltó sobre el lomo del caballo, aferrándose con todas sus fuerzas. Furia se sacudió, giró, pateó, pero Juanito se mantuvo firme, susurrando palabras que nadie más podía oír. Tú y yo somos iguales, le decía. Nadie nos quiere, pero vamos a demostrarles que se equivocan. Los minutos parecieron horas. La multitud, que al principio reía, ahora miraba con asombro. Don Esteban, con el rostro desencajado, se puso de pie. Furia seguía luchando, pero sus movimientos eran menos salvajes, como si estuviera cediendo. Finalmente, el caballo se detuvo, jadeando, con Juanito aún en su lomo. El muchacho levantó una mano, no en señal de triunfo, sino como si saludara a un amigo. La plaza estalló en aplausos. Don Esteban bajó al corral, furioso. Esto es un truco, gritó. Nadie doma a Furia. Pero los hombres del pueblo, hartos de su tiranía, se acercaron, rodeándolo. Cumple tu palabra, Salazar, dijo el herrero, un hombre corpulento con voz de trueno. El muchacho ganó. Don Esteban, atrapado, no tuvo más remedio que ceder. Firmó la escritura de los 1000 acres ante un notario, mientras Itoriale. Mientras la multitud lo miraba con desprecio. Juanito, aún montado en furia, no dijo nada, pero sus ojos brillaban con un orgullo que nunca había sentido. Los días siguientes fueron un torbellino. Juanito, ahora dueño de una vasta parcela, se mudó a una pequeña cabaña en sus nuevas tierras. Furia, libre de las ataduras de don Esteban, pastaba tranquilo a su lado. El muchacho no sabía mucho de cultivar la tierra, pero los hombres del pueblo, agradecidos por haber desafiado al tirano, le enseñaron lo que necesitaba. Con el tiempo, la parcela se convirtió en un rancho próspero, y Juanito, el niño de la calle, se convirtió en una leyenda. Don Esteban, humillado, abandonó el pueblo poco después, incapaz de soportar las miradas de burla. Decían que se había ido al norte, buscando nuevas apuestas, pero nadie lo extrañó. El pueblo, por primera vez en años, respiraba libre. Y en las noches claras, cuando las estrellas iluminaban el desierto, Juanito montaba a Furia, galopando por sus tierras, sintiendo el viento en el rostro. Ya no era un niño de la calle. Era un hombre con un futuro, y Furia, su amigo, lo llevaba hacia él.